Hacemos referencia ahora a la enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad parasitaria que infecta alrededor de 8 a 10 millones de personas, principalmente en América Latina, donde se considera como endémica. Esta es una enfermedad habitual o recurrente, hasta incluso en más de 20 países. Se establece que cada año en promedio mueren cerca de 12,000 personas víctimas de esta enfermedad, por lo que se considera como la principal causa de mortalidad con origen parasitario en toda América. Muy frecuentemente se adquiere durante la etapa infantil, en donde puede manifestarse en forma de una enfermedad aguda por un promedio de 2 meses, para comportarse posteriormente en forma crónica con duración por el resto de la vida, hasta la edad adulta en la que las manifestaciones crónicas afectan finalmente al tubo digestivo con alteraciones especiales, o bien con alteración progresiva del corazón para condicionar finalmente la muerte del individuo. La forma de adquirir esta enfermedad en la mayoría de las ocasiones está mediada por la picadura de una chinche, que en diferentes regiones se le conoce de formas muy especiales. Ya se le conoce como besucona en México, picuda en Guatemala, pito en Colombia, chichá en Paraguay, chipo en Venezuela, chirimacha en Perú, barberio en Brasil, vinchuca en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia también. Otra forma de transmitirse la enfermedad es por el contagio, como el trasplante de órganos que ya están infectados, o también con la ingesta de algunos alimentos contaminados o durante el embarazo de la madre al hijo. En esta última modalidad, a la enfermedad se le nombra como enfermedad de Chagas de tipo congénita, que en la actualidad constituye un modo de transmisión significativo con casi 14,000 casos al año. Esta chinche es un insecto de hábitos nocturnos con alimentación principalmente a partir de la medianoche y puede tener largos periodos de ayuno en alguna etapa de su maduración, hasta por 6 meses. Prefiere la temperatura tibia de las habitaciones y es más frecuente que se desarrolle en climas cálidos. Puede ser transportado en el equipaje, las ropas o la leña. Se caracteriza por tener un tamaño de 2 milímetros hasta 2 centímetros en un estado de adulto. De color generalmente es pardo y tiene un reborde con unas bandas transversales que se alternan en colores pardos y claros. Su cabeza generalmente es alargada, con 2 antenas notorias y 3 pares de patas. Esta chinche, que se encuentra en forma abundante en algunas regiones, se alimenta con sangre del huésped, a quien le extrae el parásito mientras tiene circulación por los vasos sanguíneos. Ya en su interior, en el interior del insecto, el parásito experimenta algunas modificaciones especiales para llegar a sobrevivir y poderse eliminar de su sistema digestivo mediante su excremento, que elimina entonces al momento de llenarse de sangre cuando está en otra picadura de una nueva mordedura a un ser humano que es el susceptible. Así queda entonces depositada en un sitio cercano a la picadura. Ya con el rascado que produce por el nuevo huésped, se genera entonces la oportunidad de poder entrar por el sitio de la mordedura de la chinche, o bien que se quede en el interior de la uña y que pueda introducirse ya entonces por ahí, por algún tejido mucoso diferente, que en el caso de los niños es muy común que sea a nivel del ojo ante las estimulaciones variadas que llegan a ser tan especiales. El desarrollo de su enfermedad se caracteriza por dos diferentes etapas, una fase aguda y otra de tipo crónico. La fase aguda tiene un periodo promedio de incubación de 1 a 2 semanas posterior a la picadura, 4 meses en los casos de transfusión materna y con órganos trasplantados infectados. Durante esta fase aguda, que tiene una duración variable de 8 a 12 semanas, se caracteriza por la circulación abundante del parásito en la sangre del afectado, con extensión y localización hacia diferentes órganos o sistemas corporales a los que pueda llegar. El paciente va a manifestar entonces síntomas generales no específicos como malestar general, fiebre y deficiencia del apetito. En otras ocasiones no hay evidencia de alteraciones específicas señaladas, o bien los datos previos al final no logran orientar de forma inmediata para considerar así la enfermedad. En una minoría de pacientes, la infección aguda puede estar asociada con la presencia de enrojecimiento y aumento de volumen. Esto es una hinchazón
en el sitio donde ocurrió la inoculación, a lo que se le conoce entonces como chagoma, que típicamente se manifiesta en la cara o en las extremidades. Cuando la inoculación se efectúa con el dedo contaminado sobre el ojo, se podrá identificar otra forma característica de la enfermedad a base de un enrojecimiento e hinchazón de los párpados de un solo ojo. La forma aguda, severa de la enfermedad se presenta en aproximadamente en el 1% de los casos. La diseminación del parásito a diferentes órganos puede generar fallas importantes a nivel del corazón con inflamación de su tejido muscular o formación de un exudado en su capa externa que la rodea, o bien a nivel del sistema nervioso con una inflamación aguda que pueden condicionar a una deficiencia funcional extensa con fallecimiento del paciente. Se establece que la enfermedad adquirida por contaminación de los alimentos es la que pueda presentar esta evolución fatídica en mayor proporción que la producida por la inoculación de la chincha. La forma congénita, en su mayoría, no manifiesta alteraciones particulares, o bien puede cursar con signos inespecíficos en donde la realización de determinados estudios de laboratorio nos podrá orientar al diagnóstico de esta enfermedad. En una muy pequeña proporción de pacientes, la infección congénita puede llegar a causar una morbilidad variada que incluye peso bajo al nacimiento, crecimiento del hígado y del vaso, anemia, dificultad o insuficiencia respiratoria cuando el niño nace, o incluso datos de una inflamación a nivel del sistema nervioso, como se llama meningoencefalitis, con alto riesgo de mortalidad. Los niños que sobreviven a la infección aguda se consideran como portadores de un riesgo cardíaco o digestivo similar al de otros individuos infectados, que es de un 20 a un 30% en general. La detección de la enfermedad en la mujer embarazada deberá mantener en alerta la atención de su niño posterior al nacimiento por el riesgo elevado de su transmisión. Ya la fase crónica de la enfermedad inicia a partir del momento en el que los parásitos disminuyen en la circulación sanguínea del paciente, que en ausencia de un tratamiento específico, usualmente tiene una duración de 8 a 12 semanas después de que se llegó a iniciar la inoculación o que se inició la fase aguda. En esta etapa crónica, todos los individuos que la padecen tienen capacidad de poder transmitir el parásito a la chinche y poder transmitir de forma directa a otros humanos por medio de sus componentes sanguíneos, donación de órganos o mediante el embarazo, siempre con ausencia de manifestaciones clínicas que lo pudieran hacer sospechar. La mayoría en la forma crónica se comportan como formas indeterminadas, al no tener evidencia de lesiones en el corazón y tampoco en el sistema digestivo. Cerca de un 20 al 30% de quienes tienen una forma indeterminada van a evolucionar sobre un periodo de años o décadas a la enfermedad con manifestaciones progresivas en el corazón o en el sistema digestivo o también en el sistema digestivo, causando entonces una deformidad por aumento en el tamaño y al final con insuficiencia en su función. Otros pacientes con forma indeterminada podrán tener reactivación de su enfermedad al disminuir la eficiencia de su sistema inmunológico que lo controlaba. Y eso se presenta con algunas enfermedades especiales o bajo condiciones especiales o también incluso con bajo tratamientos de tipo supresor. Con las alteraciones iniciales presentes en el niño se deberá de preferencia de acudir a la valoración médica, donde los datos de sospecha nos tienen que justificar realizar unas pruebas especiales para comprobar que se tenga la enfermedad y como consecuencia para meditar su tratamiento, cuyo fin obviamente es evitar los daños mayores y limitar la población parasitaria en el paciente. Ya sin tratamiento, algunas infecciones agudas pueden ser mortales y algunas formas crónicas, al paso del tiempo, pueden causar alteraciones con una muerte posterior. Con fines preventivos, existen brigadas especiales de salud que promueven medidas higiénicas y de fumigación para evitar la existencia de esta chinche. En las comunidades de alta incidencia se deberá de evitar dormir a la intemperie y de preferencia utilizar barreras mecánicas para impedir la mordedura del insecto vector. Habrá que tomar en cuenta sus manifestaciones para llegar a poder sospecharla y de preferencia llegar a tratar a tiempo.
Así es, amigos, como los invitamos a que tengan ustedes un poco de conocimiento sobre este tipo de patología. Si el tema les interesa y quieren compartirlo, pueden enviar este vínculo a otro tipo de sus familiares, parientes o vecinos a través de sus redes sociales, invitándolos de preferencia, si tienen interés, en que se incorporen a nuestro canal de video, que se inscriban a Pediatría Alevas y no se olviden de activar su botón de notificaciones para recibir la información de cuando se publica un nuevo video. Sin más, les agradezco su atención y espero tener su interés para nuestra próxima ocasión. Hasta luego y muchas gracias.